segundito, por favor. Ok. Si todo ya compartiendo mi escritorio con ustedes en estos momentos. Estamos compartiendo. Sí, profe. Ya, excelente. Veo que estamos en línea entonces. Bueno, hoy día nos toca presentarle un nuevo tema que es temperatura y calor. Yo los insto a participar en la clase, haciendo preguntas, haciendo comentarios, porque de repente yo no sé si mantenemos la comunicación o no, y la otra cosa es que de repente yo no sé si ustedes han visto esta materia en algún otro curso, y ustedes en ese caso me pueden dar una señal, profe, podemos seguir un poquito adelante, o cosas así, o si se entiende, sigamos. O hacer una pregunta también de que no se entiende algo, y para conversarlo, y así se hace más dinámico la clase, y yo creo que todos nos entretenemos más, ¿ya? Bueno, así es que hay partes de esta unidad que yo se las quiero dejar a ustedes para que las lean. Yo les quiero dar una guía, ubicarlos en el tema, y para eso también es importante las preguntas de ustedes, guiarlos en ese sentido. Y porque ustedes tienen harta experiencia leyendo documentos y pueden hacerlo, y pueden hacer cálculos sencillos que no tengo para qué hacerlos aquí, digamos. Sino aprovechar, darle ideas más generales y conectar con otras materias, con las otras unidades que hemos visto, que eso es súper importante. Bueno, temperatura. Podríamos empezar por eso un poquito conversando. Estos son unos apuntes del profesor Ramírez, que los vamos a seguir en esta parte, o por lo menos un par de páginas al principio. Entonces, aquí hay algunos vocabularios del día, de la actividad corriente, que a veces inducen a pensar mal los problemas o a dar una idea equivocada. Entonces, por ejemplo, si conversáramos qué es temperatura, quizás no es fácil, ¿ya? Y de nuevo tendríamos que recurrir, y recurrimos a lo que en física se llaman definiciones operacionales, que es un tipo especial de definición que no se usa en otras disciplinas. Entonces se da un procedimiento a través del cual se mide algo. Y en ese procedimiento está implícito la definición de la cantidad física, ¿ya? Si usted estudia filosofía, las definiciones no son operacionales, y es distinto el enfoque. Entonces, por eso mantenerlo en mente eso, ¿ya? Ahora, yo voy a empezar, no, o sea, dando como un enfoque fenomenológico de cosas que conocemos en la vida diaria, y de ahí ir avanzando. Entonces, por ejemplo, cuando dos cuerpos que están a distintas temperaturas, ¿ya? Y para eso, entonces, vamos a recurrir a la idea de que sabemos que hay termómetros que podemos medir la temperatura,
que no es algo que hay que estudiar, hay que ponerle un poquito más de tiempo, y que aquí está un poco descrito en estas primeras páginas que yo quiero que lean. Pero vamos a esa idea. Usted mide un material que tiene cierta temperatura, lo pone en contacto con otro material que está a una temperatura distinta. ¿Qué es lo que sucede cuando se conectan los dos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué va a pasar? La temperatura entre los dos se regula. Ya, una manera de ponerlo, ¿no es cierto? Bien. eh, ¿qué otro comentario podríamos hacer? ¿Eso está bien? ¿Y qué otra forma o qué otro enfoque alguien tendría? ¿Qué va a pasar en ese Am, experimento? ¿Hay transferencia de calor? Hay transferencia de calor. La pregunta podría ser, y estas las voy a dejar como preguntas abiertas para que ustedes sigan pensándolas o cuando se encuentren con estos temas le den un pensamiento. Usted dice que hay transferencia de calor. ¿Había calor en el primer bloque, por ejemplo, si son dos bloques que ponemos juntos? ¿Había calor antes o no? ¿Qué piensan? El bloque, ¿cómo lo caracterizaríamos uno? Bueno, ustedes no han visto estos temas todavía, no los vamos a poder ver en este curso en total, pero un bloque podría quedar caracterizado por eh, aparte de las características generales como masa, volumen, también por su energía interna, que tiene que ver cómo los átomos en el interior del bloque se están moviendo. Ayer vimos en un conductor cómo los electrones de valencia, que ahora en un conductor estaban libres de moverse dentro del conductor, y que en el caso de la electricidad se llaman electrones de conducción, y en el caso de temperatura, fíjese que está relacionado, esos mismos electrones que eran de valencia, aquí están libres y se les llama así nomás, electrones libres, no de conducción, ¿ya? Porque según la operación que están haciendo, digamos. Y en este caso, en un bloque de metal, de cobre, por ejemplo, que usted lo junta con otra cosa, lo pone en contacto, esos electrones se van a mover con distintas velocidades y el bloque va a tener cierta temperatura, ¿ya? Entonces lo que tiene, bueno, y los electrones tienen energía cinética, tienen energía potencial, y los átomos o los iones que están vibrando también tienen energía cinética, que es un medio mv cuadrado, la energía potencial de cada uno, todo eso lo podemos estudiar, eso se estudia. Así es que el bloque tiene energía, y en ninguna parte aparece que tiene calor. ¿Se da cuenta usted? Y eso ya está incorporado en el lenguaje. Nosotros no decimos que el bloque tenga calor. A uno en la vida corriente uno de repente dice, tengo mucha calor. Pero si lo piensa mucho uno, en este sentido que estamos discutiendo física, los cuerpos no tienen calor. Ya, lo que hay en cada bloque tienen su energía interna, tienen cierta temperatura. Si usted los pone en contacto, se va a transferir energía interna de un bloque a otro, y esa energía interna, al estar transfiriéndose, este proceso dinámico, al estar en movimiento, ahora generalmente se le llama energía térmica, o lo que se ha conocido siempre como calor. Así es que el concepto de calor es energía en movimiento, que se está transfiriendo de un bloque a otro bloque, de un recipiente a otro recipiente. ¿Ya? Así es que, y cuando después se transfiere esa transferencia de energía térmica va a ocurrir hasta que los dos bloques alcancen la misma temperatura. ¿Ya? Que su compañero al principio decía cuando se regula la temperatura. Podemos llamarle regular temperatura a eso, ¿no es cierto? Que las temperaturas al final son comunes. Y entonces eso es el primer concepto, ¿ya?
Ahora, para medir la temperatura, sí, se fabrican termómetros y se definen escalas de temperatura, hay que definir puntos fijos, y aquí pueden leer un poquitito de eso, eh, ¿ya? Y hay tablas de puntos primarios en la temperatura internacional que aquí van a estar, lo podemos ver nosotros en algún momento que necesitamos comentar algo, pero aquí se encontró una expresión, dice que eh, se habla de una celda triple punto del agua, que se establece como un punto de referencia para definir escalas de temperatura. Una celda triple punto. Entonces yo les quiero ayudar con esa parte y mostrarle a qué se refiere, ¿ya? Y a ver si está aquí. Este también es un tema de escalas de temperatura. Y el punto triple del agua, eso se logra experimentalmente en un aparato que se le llama celda, donde coexiste el agua en tres estados simultáneamente. El agua como líquido, el hielo y vapor de agua, ¿ya? Eso nosotros no estamos acostumbrados en la vida diaria, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver el agua en el punto de fusión, o sea, hielo con agua. Eso lo hemos visto cuando tomamos un vaso de agua fría, le echamos hielo, y ahí están coexistiendo eh, el líquido con el estado sólido, ¿ya? Ahora, entonces con este aparato, esa es una celda de punto triple point celda que se usa en este instituto ahí, ¿ya? Si alguien quiere después, yo le puedo dejar la referencia donde puede encontrar más información o si necesita, digamos. ¿Ya? Bien. También les quería mostrar, y si todo está en orden, ya aquí, bueno, vamos a ver esta primera parte. Aquí tenemos ya el termómetro que se usa corrientemente, ¿no es cierto?, en la clínica, un termómetro de mercurio, ¿cierto? Y bueno, este no está como para, se dan cuenta, este no está, es de mercurio, pero no está como para medir la temperatura de los pacientes, porque si uno se fija aquí, tiene hasta 120 grados centígrados, ¿ya? Así que este es para otra cosa. Y yo les quería mostrar nomás que hay otros tipos de termómetros con otros propósitos. Hay una variedad enorme de termómetros, ¿ya? Y este termómetro se llama, por ejemplo, termocupla, ¿ya? Hay termómetros que se usan en minería, por ejemplo, para medir la temperatura del cobre, para medir diferentes tipos de rangos de temperatura, ¿ya? Entonces, mantener en cuenta eso, que usted puede medir diferentes temperaturas de 1000 grados, 2000 grados Celsius, qué sé yo. Ya, eso como información ahí. Y a ver, con respecto al mercurio, hay una característica de las sustancias o de la materia que cuando suben su temperatura se expanden, ¿ya? Y y eso está medido y se da la información en un coeficiente de expansión volumétrica, que no lo vamos a estudiar ahora en este curso, pero se los quería mostrar y comparar cosas. Por ejemplo, eh, mientras más grande es el coeficiente de expansión, más es el cambio de volumen comparado con el volumen inicial. ¿Se dan cuenta? Y el beta mide lo que cambia el volumen comparado con su volumen inicial, por
por grado de temperatura. Puede ser grados Celsius o pueden ser Kelvin. Aquí Kelvin se dan cuenta que no está como grado Kelvin, ¿ya? La unidad de temperatura en la escala absoluta es Kelvin, y está puesto ahí entonces. Y esto es interesante ver, por ejemplo, diferentes materiales, aluminio, cobre. Esto está todo por 10 elevado a menos 6 unidades. Aluminio 1,5, cobre 1,8. Eso es lo que se expande proporcionalmente. Y el agua se expande 18 en estas unidades. Y el mercurio, fíjense que el mercurio se expande 111. Y esto, el mercurio, cuando está líquido, se expande en ese rango de temperatura, en Kelvin, se expande 180 unidades. O sea, lo que se expande el mercurio es aproximadamente, si lo comparamos con el cobre, que también se expande, pero el cobre se expande 1,8, o sea, estos son 100 veces más, ¿ya? Y cuán conveniente es que, por una parte, el mercurio a la temperatura ambiente está líquido, que es una característica que no poseen los demás materiales, y que además entonces tiene esta característica de que tiene un coeficiente de expansión, no sé si será el más grande, porque aquí me encontré con esta tabla y no tengo la información de otros elementos, pero debe ser uno de los más grandes, si no el más grande. Así que ahí está la razón por la cual usted está usando termómetros de mercurio. Ahora una cosita, que uno se encuentra con sorpresa de repente en internet y para darle un poquito de que tengan cuidado. De repente hay algunos videos que dicen que alguien logró mercurio sólido a temperatura ambiente, ¿ya? Y eso no puede ser, digamos, alguien está haciendo algo malo. Se puede solidificar el mercurio, pero a una temperatura bajo cero. Creo que, si no recuerdo mal, son como 40 grados bajo cero, usted puede que el mercurio se solidifique, pasa al estado sólido, ¿ya? Claro es que eso es mercurio puro. Si es una muestra de mercurio, un líquido de mercurio que esté muy bien tratado y que sea puro, ¿ya? Y para eso también tienen que ser los termómetros para que vayan y satisfagan estos coeficientes y uno los pueda calibrar y todo eso. Pero si un mercurio tiene un poco de alguna impureza, varía bastante eso, y esta persona que estaban colocando que lograban mercurio sólido a temperatura ambiente, seguro que tenían un mercurio que no era puro y que tenía alguna impureza, algunas trazas de cobre en su interior y qué sé yo. ¿Ya? Bien, entonces tenemos esas características, y a ver qué otra aquí quería mostrarle en este tema. Les quería mostrar también acerca de lo que está mencionado en el apunte del punto triple del agua. El punto triple del agua, cuando coexisten los tres estados, lo vamos a ver aquí, en este gráfico. A ver, y aquí no me puedo mover más a la derecha. Ahí. ¿Qué les parece el gráfico? Me gustó este gráfico. Fíjense que aquí está la temperatura en Kelvin, ¿ya? Actualmente se van a encontrar ustedes en artículos o qué sé yo, que la temperatura cuando se da en Kelvin, en la escala absoluta, se escribe con una T mayúscula como está aquí, pero la temperatura cuando se da en escala de Celsius, se escribe con una T minúscula, igual que el tiempo, ¿ya? Así es que, por si acaso, si alguna vez se topan con eso, ¿ya? Y aquí la presión está dada, como nosotros ya sabemos, fuerza por unidad de área, entonces es Newton por metro cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Y
Y una atmósfera es aproximadamente 1 por 10⁵ pascales, que eso lo conocemos ya. Entonces, a una atmósfera, lo que sucede que a la temperatura, a una atmósfera, a la temperatura de 100 grados, está coexistiendo la fase líquida con la fase vapor del agua, ¿ya? Y aquí a 0 grados está coexistiendo, por este lado un poquito hay sólido y por aquí hay líquido, ¿ya? Y hay un punto aquí que es el punto triple. En este punto, por esta parte de aquí hay, a ver, partamos por el líquido, aquí hay líquido hasta ahí, hay sólido hasta aquí, para ese rango de temperatura y de presión, y en esta parte de acá hay vapor de agua, está en estado gaseoso. Entonces aquí en este punto, que corresponde a levemente, a ver, ahí está levemente, fíjese que hay una diferencia entre este punto que es el cero de la escala 0 centígrado, 0 Celsius, perdón, 0 Celsius, y esto, que hay una centésima de diferencia. Bueno, el punto triple entonces está a una centésima de grado, ¿ya? Pero a una presión que baja desde este número a esto. O sea, estos son 10.000 presión. Esta expresión está bien. Por un momento se me pasó por la mente que estaban queriendo dar la unidad en los pascales, que son estos, pero que le faltaría la A. Pero sí, estos son pascales, pero esto está indicando que es la presión. Y además ya sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que para pascales tendría que ser una P vertical en la font romana y con una A, pascales. Y esta expresión que está con itálica. ¿Está bien? Así es que esto es a una presión bastante más baja que la presión atmosférica. Así que está a baja presión y a una temperatura como la temperatura de 0 grados, una centésima de grado, pero a muy baja presión. Y ahí usted tiene el punto triple del agua. Bien. ¿Algún comentario, alguna cosa? Si habían visto alguna de estas cosas o cualquier cosa que quieran comentar o preguntar. La verdad es Seguimos. que ¿Ah? me suena este tipo de gráfico, pero si me pregunta sin haberlo visto antes, Sí. no sabría responder. Sí, no, ciertamente. Yo se lo estoy dando para incentivarlo y mostrando los temas y para ir probando también a lo que ustedes han visto en el colegio o han leído. Ya, cada uno de estos es un tema en sí mismo. Aquí para el agua, usted va a encontrar esto para otros elementos. Para el agua es la única que esta línea va con esta pendiente inclinada hacia la izquierda. Y esto es porque es el agua acerca del punto crítico, la característica particular del agua, ¿no? Que cuando se acerca al cero de temperatura, su volumen aumenta, ¿ya? Entonces, si usted va a ver otro, fíjese en eso, que esta línea va a estar inclinada hacia allá. Ya, pero no son temas de este curso, digamos, pero es bueno ir conociendo, porque se pueden encontrar a futuro con esto, y esa es una idea también de este curso. Ya, veamos lo que teníamos después de eso que les quería mostrar. Y si no, vamos a seguir con... ya. Vamos a seguir ahora con otro tema, que es la relación entre calor y temperatura. Y
aquí, lamentablemente, bueno, yo saqué me salió cada escaneado separado y voy a tener que, no puedo, tengo que adivinar cuál es la transparencia. Ya, esta es la que les quería mostrar un poco para incentivarlo. Cambio de temperatura cuando calor se agrega, cuando se agrega calor. Entonces aquí tenemos que entrar a otro tema a conversar. Cuando tenemos un recipiente con agua y le agregamos calor, ¿ya? Eh, le agregamos calor, entonces va a haber un cambio en su temperatura, ¿ya? Y el cambio de la temperatura va a depender del calor que usted le entregue al agua o a cualquier material, ¿no es cierto? Va a depender de cuánta masa tenga eso y eso, ¿ya? Y de una propiedad propia del agua, ¿ya? O sea, el cambio de temperatura en realidad habría que despejar aquí, que se los voy a mostrar, que lo tenemos, a ver, queda, tengo que cambiar de página. Bueno, podemos verlo aquí. El delta T sería el calor que usted entrega dividido por M, que es la masa de agua, y esta constante C, que vamos a llamar la capacidad calórica específica. A ver, aquí me gustaría que conversáramos un poquitito acerca de los nombres, ¿ya? Porque así como el otro día en energía estuvimos viendo, por ejemplo, cambio de energía potencial y después el cambio de energía potencial por unidad de carga. ¿Se acuerdan cómo le llamamos eso? El cambio de energía potencial por unidad de carga. Teníamos, El voltaje, ¿no? claro, exactamente. El cambio de energía potencial por unidad de carga le llamábamos, corresponde, lo voy a decir así bien claramente y lentamente. El cambio de energía potencial, que es, el cambio es U de la energía potencial, por unidad de carga, el cambio de energía potencial por unidad de carga corresponde al cambio de potencial eléctrico. O sea, el cambio de energía potencial corresponde al cambio por unidad de carga, el cambio de energía potencial por unidad de carga corresponde al cambio de potencial eléctrico. O sea, hay un delta y hay un delta. Delta U dividido por Q es igual a delta V. O sea, hay un cambio y un cambio. Ahora, porque la letra delta la usamos en física para denotar cambios, igual como aquí, que está un cambio en temperatura. Ahora, en el caso de energía, de potencial, se cambia un poquito el lenguaje y en vez de decir cambio de potencial eléctrico, se habla de diferencia de potencial eléctrico, que es la misma idea, ¿no es cierto? Y a esa diferencia de potencial eléctrico, como usted bien dijo, nosotros le llamamos en el lenguaje cotidiano voltaje. Entonces, voltaje corresponde a una diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Bueno, entonces el lenguaje lo tenemos que mantener muy, muy puro porque después en las pruebas, y más aún en estos casos que tenemos estas pruebas por el Moodle, si hay de repente hay que simplemente dividir por algo, cambiar un signo de algo, entonces hay que tenerlo muy fresco, digamos. Si no, lamentablemente sale equivocada la respuesta. Bueno, aquí me gustaría que discutiéramos un poco de la palabra capacidad de algo. ¿Qué, qué idea le puede dar usted? Si, no sé si han escuchado hablar de que algún cuerpo tiene cierta capacidad calórica. ¿Han escuchado, les tocó alguna vez en algún curso de química, por ejemplo, en el colegio, estudiar o leer acerca de capacidad calórica o no? A mí por lo menos no me suena. ¿No? ¿A nadie le suena? Ya, yo quiero
yo estuve leyendo la palabra capacidad. Lo que pasa es que en inglés el término es heat, que es calor, ¿cierto? Heat capacity. Entonces nosotros en español lo estamos traduciendo por capacidad calórica, ¿ya? Y entonces cada cuerpo tiene su propia capacidad calórica. Y eso me gustaría, si nosotros vemos una tabla, le voy a decir que la capacidad calórica del agua es como 1 caloría por gramo. Y, y además, por caloría por gramo, grados Celsius. Esas son las unidades de la capacidad calórica. Y aquí, justamente, este es un ejemplo para... No me pasa este. Oh, ya, bueno. Aquí, cada vez que encuentren palabras que no se entienden muy bien, que les suenan nuevas, vayan a las unidades. En cualquier apunte, libro, qué sé yo, vayan a la unidad y se van a dar cuenta de qué es lo que están hablando. El calor va a estar dado en... es energía, así es que en el Sistema Internacional de Unidades las miden en Joule, ¿ya? Entonces el calor va a estar en Joule. La masa, generalmente en este tema lo dan en gramos y esta capacidad calórica la dan en calorías por gramo grado Celsius. Esto en realidad lo podríamos dejar al final para verlo. Usted tiene la masa en gramos y el cambio de la temperatura en grados Celsius. Y esto lo tiene en calorías. Entonces, usted puede deducir qué unidades tiene. Y tiene que tener estas unidades. Porque si esto lo coloca aquí, ¿qué va a pasar? Que los gramos que están allá se le van a cancelar con estos gramos y el grado Celsius que está ahí se le cancela con estos grados Celsius y la caloría que está aquí le queda haciendo par con la caloría que está acá. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene que está a ambos lados tiene calorías. Entonces necesariamente esta capacidad calórica específica que se denomina en esta parte, en esta ecuación, está dada en calorías por gramo grados Celsius. ¿Ya? Acuérdense que cuando están dos cosas que se están multiplicando, uno no dice por, sino que dice por cuando divide nomás. Entonces, calorías por gramo grados Celsius. Esa es la forma correcta de leer esa unidad. Y también se puede dar en vez de calorías en Joule, ¿ya? Bueno, viendo esta, que es la capacidad calórica específica, la correspondiente a está aquí. En vez de calorías, Joule, en vez de gramo, kilogramo, y en lugar de grados Celsius, Kelvin. Ya, esa es otra. Esta es la unidad que se da en la capacidad calórica específica en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Aquí, fíjese que aquí en esta unidad le aparece a usted bien gráficamente el cuidado que hay que tener para no colocar kilogramo con K mayúscula. ¿Se da cuenta? Porque aquí en esta línea usted tiene el K mayúscula como Kelvin y esta como kilo. Y si pusiera una K mayúscula aquí, podría ser Kelvin, gramo, kilo, y no sé qué sería eso, pero hay que tener cuidado. A ver. Aquí tenemos que volver a lo que estábamos hablando porque tenemos que hacer sentido de lo que está escrito aquí. Si una persona, si un estudiante tiene a ver, voy a decir la siguiente frase, a ver qué le sugiere a ustedes. Que un estudiante tiene una capacidad grande de estudiar. A ver, voy a tratar de inventar una frase. Su capacidad de estudiar es grande. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué podría significar? Quiero llegar a qué es lo que podrá significar, qué significaría que un material tuviera una capacidad calórica grande, ¿ya? Eso.
Eso es lo que me gustaría llegar a tener una intuición simple o cotidiana. Si usted dice, el agua tiene tal capacidad calórica y es grande, ¿qué significa eso? ¿Qué ¿Que significaría que una persona... absorbe mucha energía? Ya, absorbe mucha, pero y que si un estudiante tiene una alta capacidad de estudio, ¿qué significaría? Que estudia mucho, pero tendría que agregar esa información a algo, ¿no? Porque si tiene capacidad para estudiar, porque yo podría estudiar mucho y no sé, pues, qué consecuencia tiene, o sea, lo que ando buscando tiene que ver con la consecuencia. A ver, hay otro ejercicio que a lo mejor no sé si es un poco como broma casi, pero a veces me da resultado. Si yo digo que una persona tiene poca capacidad etílica, ¿qué se podrá, qué sugiere esa frase? Que tiene poca capacidad etílica. ¿Se entiende la idea, no es cierto? La broma. Claro, o sea que tiene que tomar poco para llegar al estado de ebriedad. Ya, ya, pero ¿cómo lo pondríamos eso? Fíjese, de otra manera. Lo mismo, la misma respuesta que usted me da. Si dijéramos al revés, que una, Ah, o sea que si el calor específico es alto, significa que necesita más energía para poder elevar su temperatura. ya, por ahí vamos. Se captó al tiro, ¿se da cuenta? Entonces, ya. O sea, si yo digo que una persona tiene una gran capacidad etílica, ¿qué significaría? Si lo podemos decir, lo vamos a tratar de decir en la misma forma que diríamos acerca de capacidad calórica. Se entiende que capacidad etílica, ¿no es cierto?, sería de ingerir alcohol, ya. Si una persona tiene gran capacidad etílica, si tiene una capacidad etílica grande, ¿qué implica eso? Que para llegar a estar ebrio necesita más alcohol que tomar. Ya, pero yo lo diría así, para lo que necesito, está bien lo que usted dice. Yo diría que una persona tiene una capacidad etílica grande cuando toma mucho alcohol y, digamos, no sufre consecuencias. No le pasa nada, ¿o no? En este caso, la consecuencia es emborracharse. Entonces, una persona tiene una capacidad etílica grande cuando toma harto alcohol y no se emborracha, no le pasa nada. ¿Te entiende, no es cierto? ¿Sí? Es lo mismo que dice usted. Entonces, una persona que tiene poca capacidad etílica es que, bueno, bebe un poco de alcohol y ya se emborracha, digamos. Entonces, tiene poca capacidad etílica. Entonces, es capacidad de absorber a esta sustancia y sufre las consecuencias. En este caso, entre el calor y la consecuencia de la temperatura. Entonces, un material que tiene una capacidad calórica alta, ¿qué sería un material que tiene capacidad calórica alta? Pensando en que la consecuencia hay que referirlo a la temperatura. Usted lo dijo en delante. Entonces, vamos con la idea de capacidad calórica y temperatura. Alta capacidad calórica, ¿qué significaría? Y hablemos de calor. Ya yo en delante hablé de energía térmica, pero se usan como sinónimo. Hablemos de calor y de temperatura y conectémoslo con capacidad calórica. Entonces debe ser que si Ese tiene una material, alta capacidad calórica, requiere mucho calor para aumentar su temperatura. claro. O digamos que, claro, es eso, que, bueno, la palabra requiere ahí al principio, ya, si uno estuviera con esa idea de necesitar subir el calor, entonces lo que va a tener que hacer si tiene una alta capacidad calórica es que va a tener que entregarle harto calor para poder lograr lo que usted quiere. Bueno, es exactamente eso. Entonces, un material que tiene una alta capacidad calórica significa que puede absorber harto calor
y le sube poco su temperatura, digamos. Otra forma de decirlo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el agua tiene una capacidad calórica alta, puede recibir harto calor y no sube tanto su temperatura. Ya le cuesta hacerle subir su temperatura, necesita bastante calor para que se manifieste en un incremento de la temperatura. ¿Ya? Entonces, hay dos palabras que hasta este momento no le hemos prestado atención, dos expresiones. Una es que esto está en el Sistema Internacional de Unidades. Ya yo les subí ese documento al principio para que, es una lata, son más de 100 páginas, pero para tenerlo de referencia nomás. Pero ahí usted va a encontrar que está definida la capacidad de heat capacity, que en español lo pondríamos como capacidad calórica. ¿Ya? Y esa viene dada en Joule por Kelvin. ¿Ya? Entonces, si usted tiene algún trozo de algo, tiene una capacidad calórica y divide esas dos unidades. Ahora, hay algo que se llama la capacidad calórica específica. Y esa es la misma anterior, pero por unidad de masa. La capacidad calórica específica. Así es que esta es la energía que hay que entregar para que varíe la temperatura. Esto también es lo mismo, pero está referido a la unidad de masa. Entonces la palabra específico quiere decir esto, pero por unidad de masa. ¿Se entiende esta idea? Que es una idea que hemos perseguido en otras ocasiones, pero con otras cantidades, ¿no es cierto? Aquí tiene una cosa y aquí la divide por unidad de masa y le cambió el nombre. Ahora, el nombre, ¿qué les parece? A mí este nombre específico no me gusta porque no da una buena idea de lo que está pasando. Eh, eh, Porque uno diría, es como al dividirlo por masa, no sé, yo lo llamaría de otra manera, pero específico es raro. O sea, cuando uno divide por volumen, son densidades, hablamos de energía por unidad de carga, ya les cambiamos los nombres a las fuerzas por unidad de carga, pero a la capacidad calórica por unidad de carga, perdón, por unidad de masa, le pusieron capacidad calórica específica. Es como si, por ejemplo, a la fuerza, cuando después estudiamos fuerza por unidad de carga, le llamáramos fuerza específica. Esa palabra específica allá no significaría nada. Aquí, bueno, significa lo que está escrito, pero no es un nombre que a uno lo lleve a pensar fácilmente en eso. Esa es en mi opinión, por lo menos. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a estos nombres, y esta capacidad calórica se conoce, estos son los nombres oficiales, digamos, pero también se conoce como calor específico. Es otra forma de llamarla en los libros. Así es que eso es como una enseñanza aquí, que hay que partir con los nombres, pero yo partiría con las unidades para que uno sepa qué es lo que están midiendo. Porque los libros, algunos usan distintos nombres y no muy consistentemente para referirse, y después cuando usted tiene que hacer cálculos, ahí anda súper enredado con las unidades y las cosas que tiene que calcular. Ya. A ver. Hay algo que... hay una relación entre esta unidad, que es la caloría, y el joule, que es la cantidad de... Este joule refleja energía, ¿no es cierto? Y el calor, como dijimos, es un tipo de energía, se le llama también, como decíamos, energía térmica, es energía en movimiento. Y una caloría equivale, y aquí yo lo quise poner así, en los libros le aparece 4, en los libros en inglés le aparece 4.186, y uno de repente no está seguro si están diciendo 4.186 o 4,186. Y esta forma me parece súper buena de hacerlo con 4 decimales, ¿ya?
Y aquí, porque esto es una forma de uno dice, ya, esto no puede ser 1000. Entonces una caloría son 4,1860. Y en realidad este número se asume como conocido. Así que está correcto ponerlo así. Una caloría corresponden a 4,1860 joules. Nosotros podríamos, para hacer, qué sé yo, cálculos mentales, podríamos pensar que son 4 joules. ¿Ya? Entonces esta es una cantidad de energía. Uno podría calcular, por ejemplo, cuánta energía gasta en algunos procesos. Por ejemplo, si uno quiere tomar un bidón de agua, de esos de 20 litros, y lo quiere subir a su departamento, y si usted vive en el 10º piso. Me gustaría si alguien dijera cómo podría calcular cuánta energía usted necesita para hacer ese ejercicio. Sería igual que el trabajo que necesita hacer. Entonces el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Entonces ese trabajo que usted hace es la energía que usted tiene que gastar para hacer eso, ¿ya? Bueno, al hacer ese ejercicio usted muscularmente va a gastar otras energías. Estamos enfocándonos en la energía que usted necesita para solamente mover ese botellón. Entonces, veamos, el botellón tiene 20 kilogramos y mg, el peso que tiene, son 10, son 200 newton. Y los 200 newton, si usted lo quiere llevar a cuántos pisos, digamos 10 metros, esos son 3 pisos nomás, ya, 10 metros. Entonces teníamos 200 por 10 metros, son 2000, ¿cierto? 2000, 10.000 newton metro, que es el joule. 200, entonces 2000 joule. O sea que usted necesita, ¿cuántas calorías para subir eso? Necesita 2000, estos son 4 joule, necesita 500 calorías. 500 calorías, ¿ya? Para subir ese balón. 500 calorías. Ahora, ustedes, no sé si están, una dieta de cuántas calorías, ustedes a lo mejor están un poquito familiarizados con eso. ¿Cuánto consume uno en alimentos diariamente? ¿Alguien sigue dieta de calorías o qué sé yo? ¿Alguien tiene ese Sus dato? 2.200 calorías. 2000 calorías, digamos, número cerrado, 2000 calorías. Pero las calorías dietéticas, las calorías que usted dice 2000, en realidad son 2000 kilocalorías. ¿Cierto? No sé si están conscientes de eso. Sí, Están encontrados con ese tema, ¿no es cierto? 2000 kilocalorías. Entonces los dietistas, para abreviar, colocan ahí, dicen, siga una dieta de 2000 calorías al día. Pero si uno ve las tablas de alimentos vienen escritos en kilocalorías, que tiene que ser con una K minúscula de kilo, de 1000, ¿ya? Aunque uno ve de repente en las etiquetas y usan una K mayúscula, que es un error. Bueno, entonces usted sigue una dieta de 2000 kilocalorías. Y en este ejercicio que hicimos recién, ya estaba usando, no usaba mucho, porque usaba 2000 calorías nomás, 200 por 10, 2000. Así que usa re pocas calorías para subir ese botellón. Ya, otra cosa que les quiero mencionar en este tema es que, por si se encuentran por ahí, esta se llama la categoría convencional. Hay otras categorías que se usan también, ¿ya? Y esta es la caloría que usa una tabla internacional, así se llama, la caloría de la tabla internacional, que se dan cuenta que es muy parecida a esa, pero cambia en la tercera cifra, en la cuarta cifra decimal, que aquí hay un 8. Hay otra caloría que usan más en química,
que va con un 40 aquí al final, en vez de este 60. Así que en los libros de física ustedes van a encontrar que la caloría está definida de esta manera, pero también estén conscientes de que hay otro. Así que si se aparecen con otras cosas distintas o no les resulta sus cálculos, mantenga en mente eso, ¿ya? Por si acaso. Nosotros vamos a hacer uso de esta y en una prueba no le vamos a preguntar, no le vamos a pedir que se lo sepa de memoria, le vamos a colocar en el enunciado ahí que la caloría equivale a cuántos joules, ¿ya? Ok, así es que ya teníamos esos comentarios. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces lo que me gustaría hacer es hacer algunos ejercicios para aterrizar estas ideas con ejercicios. A ver si le achunto aquí. A ver. ¿Qué tengo aquí? Bueno, voy a comentar esto así en un minuto. Ve, aquí se ve el asunto de cómo está escrita en inglés una caloría. Se dan cuenta que es fácil pensar que es 4.186 joules. En realidad es 4, porque ustedes saben que en inglés se usa el punto como decimal. Pero ayuda más colocar un cero adicional ahí. Bien, así que ahí está. Esto se llama el equivalente mecánico del calor, ¿ya? Usted necesita hacer un trabajo de 4 joules para subir la temperatura en una caloría, ¿ya? Por cada caloría. Y eso se hace en esos experimentos. Aquí está el famoso experimento de Joule, que tiene una cámara, digamos, y tiene estas poleas que las hace caer. Inicialmente tiene energía potencial, esto cae, ¿ya? Entonces aquí hace trabajo sobre estas paletas que rotan. Entonces, cuando caen estos pesos, hay un trabajo mecánico y se puede medir cuánto cambió la energía potencial mecánica y en ese cuánto disminuyó y se ve cuánto aumenta la temperatura de este líquido que está aquí, del agua, ¿ya? Y con eso se puede hacer esta relación, que se necesita hacer esa cantidad de trabajo mecánico para lograr una caloría de calor, por decirlo así, de energía interna en movimiento. Ya, eso nomás, ya que estaba eso, entonces, a ver, lo que venía después. Este otro comentario muy a la pasada, cuando los cuerpos son sometidos a... Usted le entrega calor, sube la temperatura, ¿ya? Y entonces se dilatan, y usted tiene aquí algún ejemplo de cómo se dilatan. Una tuerca se dilata en todas las dimensiones, ¿ya? Entonces se va a dilatar el diámetro interior y el exterior. Y esto es lo que uno usa, ¿no es cierto?, cuando tiene algún tarro de conserva en el refrigerador y queda cerrado. Usted lo calienta con agua caliente, le sube la temperatura y se dilata, ¿ya? Y no cuesta nada abrirlo. Es una pequeña cosita ahí nomás. Y vamos a lo que quiero. ¿Por qué me...? Aquí está. Bien. Ya, aquí hagamos unos ejercicios en este último media hora que tenemos. Tenemos una tina llena con 200 litros de agua. ¿Cuánto cambia su temperatura cuando se le transfiere 1 kilocaloría? ¿Ya? Queremos hacer ese ejercicio. Bueno, para esto deberíamos tener ahí al lado la tabla de la capacidad calórica específica del agua.
¿ya? Pero aquí yo se las escribí, la tabla están a disposición de ustedes en los libros y en una prueba le damos un listado con los datos de eso. Entonces, la capacidad calórica específica del agua se puede dar de esta manera, de varias maneras. Sería, usted necesita 1 caloría por grado centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que para subir para subir la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, usted necesita entregarle 1 caloría. Usted le entrega 1 caloría para subir 1 gramo, 1 grado Celsius. Entonces, si usted necesita subir la temperatura a 1000 gramos, en vez de 1 kilogramo en vez de 1 gramo a 1 kilogramo, entonces usted va a necesitar no 1 caloría, sino 1 kilocaloría. ¿Ya? Entonces esto es como multiplicar arriba y abajo nomás el numerador y el denominador por 1000. ¿Ya? Así que según la tabla usted se va a encontrar con estos valores. Así que atención a las unidades ahí. Así es que necesitamos, aquí nos dieron la tina con 200 litros de agua. ¿Ya? Ese es el dato. Y entonces, el cambio de temperatura, según esta relación que vimos al principio, el cambio de temperatura de esta agua va a ser igual al calor que se le transfiere por su masa y por los grados que usted necesite subir. Entonces, a ver, el cambio de temperatura, ¿cuál va a ser en este caso? Necesitamos Q, ¿cuánto vale Q? Se le transfiere una kilocaloría. Entonces ahí tenemos 1 kilocaloría. La masa del agua, ¿cuánto es? La masa, nos dieron el volumen. ¿Cuál es la masa de los 200 litros? Ahí va a tener que preocuparse de la densidad del agua, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la masa de los 200 litros de agua? 200 kilogramos. 200 kilogramos. Ya, aquí está súper fácil, pero si tiene otro elemento, ahí va, si se lo dan en volumen, va a tener que, aquí la información la necesitamos en masa, 200 kilogramos. Y la capacidad calórica específica del agua es 1 kilocaloría, estamos usando esta, por kilogramo grado Celsius. Ese es el cambio de temperatura. Y aquí, fíjese qué nos va a pasar, que los kilogramos se nos van a cancelar con los kilogramos, las kilocalorías se nos cancelan con las kilocalorías, y quedó este grado Celsius, quedó en el denominador, pero está aquí abajo de esto. Así es que esto va a subir al numerador, así como está aquí. Y entonces, el cambio de temperatura en el agua de la tina va a ser 1 dividido por 200 grados Celsius. Eso significa 5 milésimas de grado. Poquito, ¿ah? No sube nada casi. Así que si agregarle una kilocaloría al agua, sube muy poco su temperatura, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de agregárselo al agua de la tina, que tiene 200 litros, esta misma kilocaloría se la agrega usted a un vaso con agua? ¿Qué esperaría usted para este número, para la subida de temperatura? Si le entrega 1 kilocaloría a un vaso con agua. ¿Qué pasará? ¿La temperatura? Ahí la temperatura sí va a aumentar. Sí, va a aumentar, mucho más, ¿no? Más de lo que, claro. Claro. Va a aumentar harto. La podemos calcular
Entonces yo hice el cálculo y aquí discutimos el resultado. El delta Q en ese caso para la masa de un vaso de agua que son 200 centímetros cúbicos, son 0,2 kilogramos. Y hace los cálculos y le sale que el cambio de temperatura en un vaso de agua son 5 grados. ¿Está bien? Estos eran 200 kilogramos y ahora son 1, 2, así es, la milésima parte de esto. Entonces es la milésima parte del agua de la tina. Entonces sube 1000 veces. Quedó en 5. O sea, el volumen del agua que usted está subiéndole la temperatura es 1000 veces menor. Entonces la temperatura que él está logrando es 1000 veces mayor que la anterior. Así es que, ¿qué le parece? ¿Qué diría usted? ¿Que una kilocaloría es alta capacidad calórica, es baja? Habría que comparar con otros elementos, ¿no es cierto? Pero fíjense que la misma cantidad de calor tiene dos resultados distintos aquí para estos dos casos. Y aquí, por curiosidad, usted puede ir a una tabla y ver la capacidad calórica específica, o calor específico, como se conoce también corrientemente, de otros materiales. Y todos conocemos el plomo, por ejemplo. A ver, tratemos de adivinar, si alguien puede adivinar. Es difícil adivinar, pero si usted le agregara, fíjese que aquí manteniendo en cuenta esto, que esto es para un vaso con agua, le entregó estas calorías y subió 5 grados. Si fueran 200 un bloque de 200 gramos de plomo y usted le agrega esta misma cantidad de calor, ¿qué esperarían que subiera? ¿Cuánto subiera la temperatura? O sea, no cuánto, pero si más, menos que eso, o qué sé yo, o mucho más, mucho menos. Yo creo que mucho menos. ¿Mucho menos? A ver, veamos. Sí. A ver, otra opinión, porque es como que si tuviéramos el vaso lleno con plomo, digamos, y también le entregaran la misma cantidad de calorías. La cantidad de calorías la puede entregar uno, por ejemplo, al vaso le pone una llama por unos par de minutos y le entrega tanta cantidad de calor, ¿ya? Y lo sube 5 grados. Así que es como calentarlo durante un minuto, quizás en la llama de la cocina, ¿no es cierto? Bueno, entonces si en vez del vaso lleno de agua, hacemos 200 gramos de... Oh, no me quedo aquí, voy a tener que ir a la otra hoja. Me quedaron todas separadas ahora. Aquí. Mire, a 200 gramos de plomo. Bueno, el Ah, es plomo mucho menos. Y yo qué. es mucho más, po. O sea, no, claro, pero el calor específico es mucho menos. O sea que o sea, con menos kilocalorías aumenta más su temperatura. Claro. Pero bueno, entonces lo sorprendente es que, por ejemplo, comparado con el agua, el calor específico o la capacidad calórica específica, que es lo mismo, del plomo, la capacidad calórica es mucho menor, ¿no es cierto? Está aquí, esta es la capacidad calórica. La del agua es 1, ¿verdad? Es una kilocaloría por kilogramo, grados Celsius. Pero la del plomo es 0,0305. Tiene una capacidad calórica mucho menor. Así que usted le entrega un poquito de calor y sube al tiro su temperatura. Pero yo lo encuentro, lo chequeé esto en las tablas y esa es la capacidad calórica específica del plomo. Entonces uno tiene que tener harto cuidado en un laboratorio, o sea, lo acerca a una llama, como digo, es una llama que es capaz de subir en 5 grados Celsius un vaso de agua. Eso lo hace uno en un minuto con una llama corriente. Pero si fuera plomo, le sube 164 grados Celsius. ¿Qué les parece?
Por lo menos a mí me llamó la atención. Bueno, ¿se ha entendido lo que hemos estado conversando? En los apuntes que teníamos al principio hay varios ejemplos resueltos y hay cálculos bien detallados, ¿ya? Así que eso les va a ayudar. Aquí estamos como comparando cosas, haciendo una idea y todo eso. Bien, ahora me gustaría discutir un tema de cambios de fase. Por ejemplo, usted sabe, tiene un hielo y está ahí flotando en el agua, en su vaso. Ese experimento del hielo con el vaso la otra vez conversamos un poco, ¿se acuerdan? Y nadie hizo ese experimento a ver si el agua, cuando se derretía el hielo, se derramaba el agua del vaso o no. Sí, creo que sí, una persona sí lo había hecho. ¿Y qué le salió, se acuerda? Así que no se rebalsó el agua. Ya, porque el hielo estaba flotando una parte, no era mucho, ¿no es cierto? Porque uno se acuerda del famoso Titanic, ¿no es cierto? Que lo que está por sobre el agua es más o menos como un 11% de todo el bloque. Así que por dentro del agua hay como el 90% que está sumergido. Pero hay algo sobre el agua. Y cuando todo se derrite, entonces ustedes encontraron que no se caía el agua. Porque la idea era ponerlo realmente en el borde superior, ¿no es cierto? Incluso lo puede colocar con un poquito de tensión, porque hay una tensión superficial que a usted le pareciera que ya está sobrepasando un poquitito, pero el agua se mantiene ahí contenida. Bueno, sigan haciéndolo. Acuérdense de repente cuando vayan a un pub, ahí hagan el experimento. No sé si con Coca-Cola, ¿cómo será eso? Pero con agua por lo menos. Bueno, ahora, eh, el hielo se derrite. ¿Por qué se derrite? Ahí se empieza a derretir. ¿Qué está pasando ahí en la transición de fase? El hielo estaba recibiendo energía. ¿Aló? El Se agua. cayó. ¿Ah? ¿Ah, se cayó? Dice. Sí, se cayó un momento. Ah, pero ahora estamos en línea de nuevo. Sí, ahí sí. Y sus compañeros estarán, ¿les pasará lo mismo a todos que se cae? ¿O qué pasa? ¿O se le cayó a usted nomás o a mí? No, profe, a mí No, igual. sí, igual lo vi pegado. O sea, significa que se me cayó a mí la línea, ¿o no? Si a todos se les cayó a ustedes, Claro. ya. Es mi internet entonces el que puede estar fallando. Si se les cayó a ustedes, a todos, digamos. Ya, bueno. eh, Mantenerlo en cuenta para reclamarle a BTR. Ya, en el botellón de agua, ¿qué temperatura está el agua? ¿Aló? ¿En el ejercicio anterior o en No, cuál ejercicio? vamos a hacer uno nuevo porque queremos discutir un poquitito acerca de lo que pasa en una transición de fase. El Ah, vale. agua, más o menos, ¿La temperatura ambiente o no? Como más o 19 menos. grados. Sí, puede ser eso, ¿no es cierto? Puede ser eso. O sea, ya es razonable, totalmente razonable. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Muchas veces uno no necesita un valor exacto, sino para tener una idea y entender la discusión, no solamente aquí en física, sino en general. Usted piensa en un valor razonable, ya uno dice ya 15 grados, puede ser 20 grados, está bien, esa sería la temperatura del agua. Le va a echar hielo. ¿Qué temperatura tiene el hielo?
Está tomando el vaso de agua, la encontró tibia, le quiere echar hielo. El hielo, ¿qué temperatura tiene? Más o menos. Por debajo de los 0 grados Celsius. Ya. ¿Cuánto por debajo podrá estar el hielo? Menos 5 grados. ¿Y podría estar más bajo todavía? Sí. Sí, supongo. Ya, ok. Entonces ya, supongamos que si lo sacas del freezer, en el freezer, ¿a cuánta temperatura estará el hielo? ¿Alguien sabe la temperatura que tiene que se mantiene en el freezer aproximadamente? Es como a uno le recomiendan mantener las cosas en el refrigerador abajo entre unos 4 grados Celsius y no me Ah, acuerdo, arriba y son como menos 18 grados Celsius. menos 18, ¿no es cierto? Ya, supongamos que sacamos ese hielo que esté a menos 15, por decir algo. Porque también la temperatura del refrigerador a veces no andan tan bien, así que es bueno tener un termómetro del refrigerador para chequear la temperatura, que no se usa mucho, ¿no es cierto? Yo tampoco lo uso aquí, pero es bueno tener. Bueno, ahora, echa el hielo que está a menos 15. ¿Qué pasa con el contacto del agua que está a más 15, digamos? Mire, medio simétrico el problema. Está a menos 15 el hielo y más 15 el agua. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber un traspaso de energía hasta que los ¿De, dos tengan la de- misma temperatura. de quién a quién? Del Del agua que agua al está a hielo. temperatura. El agua al hielo. Ya. ¿Qué es lo que tendríamos que tener para poder calcular eh, cuánta energía se gasta, por ejemplo, gasta el agua para subirle 1 grado de temperatura al hielo, al cubito? ¿Qué datos La masa necesitamos? La masa del cubo, ya. ¿Y qué más y necesitaríamos? la masa del agua. Ya, ¿y qué más? Las Los temperaturas a calores la que están. específicos ¿El calor específico de quién? de ambos. De ambos. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, el calor específico del agua líquida es 1 kilocaloría, la damos así como kilocaloría, 1 kilocaloría por kilogramo grado Celsius. Y si es hielo, ¿cuánto será ese valor? También es el mismo, ¿no? ¿O cambia? Ese es un tema, ese es un tema, no lo tengo a mano, a lo mejor alguien me podría ayudar, pero no es el mismo. Yo estoy seguro que no es el mismo, pero no me atrevería a decir cuánto. Ya, entonces ahí tenemos una tarea pendiente si alguien nos ayuda con eso. Después de eso, entonces va a gastar, entonces el agua va a gastar, le va a entregar calor, digamos. Ya está bien usar así, ¿no es cierto? Que es el lenguaje que se usa más corrientemente. Está bien, ustedes ya aprendieron que en realidad no es que tenga calor ahí, esa energía que está transmitiéndose, pero los libros también encuentran estas discusiones, así que para que no se turbe mucho en eso. Y entonces va a empezar a subir la temperatura del cubo de hielo, pero sigue permaneciendo como cubo de hielo. De repente, ¿qué va a pasar en algún momento? Va a pasar que el agua es capaz de haber subido eh, la temperatura del hielo a cero ya, ¿no es cierto? Hasta un poquito antes de cero. Y después, en ese momento, el hielo va a empezar a sufrir una transición de fase, ¿ya? Ah, ¿qué pasa con la temperatura ahí del recipiente mientras está sufriendo la transición de fase?